Primera Pauta, en la 100.5. 7:38, ya estamos de regreso aquí en Primera Pauta y estamos ya conversando, fuera de micrófono por supuesto, con Alejandro Fernández, subsecretario de Servicios Sociales, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, para hablar sobre el que ha sido el tema, recortes que va a hacer el gobierno, algunos ya confirmados, por ejemplo, en esta cartera, donde requieren explicación y por eso que está aquí Alejandro. Muchas gracias, subsecretario, por venir al estudio. Claudia y Gerardo, les saludamos. Buenos días, Claudia y Gerardo, gracias por la invitación a conversar sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, esto ha generado mucha polémica y no solamente en la ciudadanía. Ya veremos este fin de semana cómo empiezan a, ¿no es cierto?, a destilar estos datos frente a la opinión pública. Pero sí vemos que ha significado una polémica importante, y no solo en los partidos de izquierda, sino que también en el oficialismo. Claro, una de las políticas, ¿no es cierto?, que sabemos que desde desarrollo social se van a ajustar, tiene que ver con el famoso ajuar, que es una política pública del gobierno de Sebastián Piñera. Y usted, conversando previamente, Alejandro, decía, bueno, el gobierno llegó diciendo que iba a hacer un ajuste de 3% en todos los ministerios. Y es verdad que llegó con ese anuncio. Lo que sucede es que cuando usted empieza a mostrar el anuncio, lo que yo le decía, cuando llega un papá y le dice vamos a ajustar cinturón porque no nos están dando los gastos aquí en la casa, ¿qué vamos a hacer con la luz? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ajustar el agua o vamos a ajustar la luz? Usted dice, bueno, lo que vamos a hacer es no dejar prendida la luz, pero todavía falta el desagregado. Hemos estado mirando todo lo del ajuar. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la niñez? Porque también ahí, en el Servicio Nacional de la Niñez, también van a haber ajustes. Y uno dice, bueno, ¿no tenemos ya una situación tremendamente compleja para ajustar cinturón ahí, en ese tipo de programa? Bueno, a ver, para hacer un marco más amplio, porque aplicamos varios principios para hacer este estudio. Esto fue un trabajo súper serio. De hecho, nos hemos tomado desde las primeras semanas del gobierno analizando con detalle los programas, los servicios, donde hay temas de ineficiencia. Por ejemplo, obviamente hay mucho gasto administrativo que es innecesario. Quizá el ejemplo más patente que podemos después profundizar es el caso Linhub. A ver, denos el ejemplo, porque así se puede entender, porque lo primero que se lee, el titular, y lo hablábamos antes, es van a cortar beneficios sociales, o sea, ya no va a haber plata ni para los jóvenes, ni para los niños, y a lo mejor no sé cómo es. Sí, qué bueno que me dice Gerardo. O sea, primero de este 3% que mencionaba Claudia, en el caso nuestro es un 2,24% esta rebaja. O sea, estamos ajustando menos porque los ministerios sociales evidentemente es más sensible. Yo sé que cada ministerio es relevante y sus presupuestos, pero en este caso, dada la población con la que trabajamos, ¿cierto? Como decían, niños, adolescentes vulnerados sus derechos, personas mayores, personas con discapacidad. Claro. O sea, los más frágiles personas en situación de país. pobreza. Exactamente. Entonces, es altamente sensible, por lo tanto nosotros no estamos tocando ningún beneficio social, y eso es así y puedo dar fe de eso. Hicimos un esfuerzo gigante para no generar ese efecto, para no dejar sin luz, ¿cierto? Como decía Claudia, sino que reducir, por ejemplo, usar bien la luz de la casa. Entonces, hay temas de eficiencia administrativa. Por ejemplo, hay cargos vacantes que están hoy día que no los estamos completando. Que se puede, en vez de trabajar con 7 personas en equipo, bueno, trabajarán con 6 o 5 y se puede. Tenemos conciencia de eso. Hay gastos, por ejemplo, de administración también vinculados a viáticos, vinculados a viajes, por ejemplo, bueno, en general, todo ese tipo de jornadas de capacitación, que no digo que no es importante, pero en vez de hacerlo presencial trayendo de todas las regiones, se puede hacer online, nos podemos ahorrar el coffee, o sea, hay espacio para hacerlo más eficiente, algunas cosas de, no sé, renovar unos computadores, o sea, tenemos espacio ahí. Y el otro elemento importante es, por ejemplo, la subejecución histórica. No basta con que el año pasado no se haya ejecutado, sino que el caso, por ejemplo, de tierras en Conadi. Ese es un muy buen ejemplo. Acá, de hecho, tengo datos, se los puedo después dejar. ¿Ya? Por ejemplo, el 2023 habían casi 85.000 millones de pesos para compra de tierras. Fondo de tierra y aguas indígenas. Se ejecutó apenas 56.000 millones de pesos. O sea, no apenas de alto monto, pero si se fijan, es una tremenda brecha. Se utilizaron como la mitad, como 40.000 millones, algo así. Se dejaron de ejecutar 28.000 millones de pesos el año 2023, o sea, esto es ahora recién. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo en ese caso? Estaba proyectado para este año 93.000 millones. El año pasado era menos presupuesto y así todo no se ejecutó. Lo que estamos haciendo es dar un presupuesto de continuidad. O sea, mantenemos los 84.000 millones el año pasado. ¿Se fijan? O sea, no hay pero ningún... en ese punto, quiero ir a varios para poder aclarar, pero en ese punto de Conadi, mi pregunta es la siguiente. El gobierno anterior, y además, ¿no es cierto?, en una comisión transversal liderada por Alfredo Moreno, se llegó a un acuerdo de paz y entendimiento en la Araucanía. ¿Ya? Las tierras indígenas son un tema clave y lo son así históricamente, y desde el comienzo de la democracia, desde el comienzo de Patricio Aylwin, ha sido un tema.
Entonces, si usted dice, acá hay un presupuesto que no ha sido ejecutado, y tenemos por otra parte un acuerdo de la paz y el entendimiento que lo que busca es reparar tierras, comprar tierras para devolver, ¿esto nos choca con esas políticas públicas que ya fueron acordadas en el Congreso? No, o sea, es un tema, otra agenda, ¿cierto? Podemos Pero tiene que ver con Sí, eso. a ver, es que no, primero la Comisión de Paz genera un informe y eso tiene después una discusión legislativa. Sí. O sea, Sí. el informe como Sí. tal no tiene... Una propuesta. Exacto, Ah, ya. una propuesta. Por lo tanto, son temas desvinculados. Y además, respecto a la compra de tierra, más allá que uno pueda acordar más compra o menos, es un tema complejo, administrativamente. Claro. O sea, primero hay que hacer primero revisar los antecedentes, los títulos de Merced, histórico. Ujú. ver si les corresponde a esa comunidad, después hay que salir a comprar. Y eso no es fácil, o sea, hay que negociar Ya. digamos, con los propietarios de los terrenos, o sea, actuando muy de buena fe y voluntad. El gobierno pasado, no tengo dudas que lo debe haber querido hacer bien. O sea, lo estaba Alfredo Moreno, claro, digamos, en la- no, y el liderando. gobierno como CONAD y el ministerio, sin embargo, no llegan a más de ejecución. Entonces, Ya. lo que terminan haciendo generalmente es que en el último trimestre devuelven esos recursos. ¿no? Ya. Entonces, ¿para eso, qué? eso es por ley, ¿no? Cuando se entrega un fondo para que lo utilice el Estado durante el año y si ustedes no lo ocupan, la diferencia, lo que les sobró, por así decirlo, Lo lo no que no supo, ejecutado. lo no ejecutado, Claro. eso lo devuelven al gobierno Sí, central, ¿no? No Así, es una obligación legal propiamente tal porque la ley de presupuesto es un techo, no un piso. Por lo tanto, obviamente Ujú. uno puede gastar menos. Lo que se hace mucho, claro, se devuelve porque eventualmente se puede reasignar a otros presupuestos del Estado donde pueda haber un déficit. ¿Ya? Y además se usa mucho esa reducción también para obtener mejor ejecución presupuestaria. Esa es la verdad. O sea, el fondo del último trimestre lo bajan el monto porque no lo van a alcanzar a ejecutar y con eso se acercan usted- más al 100% de ejecución. Subsecretario, usted mencionó que iban, en términos simples, a recortar gastos como lo haría cualquier familia. Me refiero menos viaje, menos cafecito, menos reuniones presenciales, etcétera, ¿no? Y la subejecución, es decir, la diferencia que se produce entre lo que le asignan y lo que gastan, bajar ese techo porque gastan habitualmente ese monto, ¿cierto? Eso es lo primero que dijo. ¿Hay algo de mal uso o ineficiencia en el uso, dobles pagos, contrataciones que no les cuadran, cosas de ese tipo también en esta diferencia? Eso es otro camino que se está haciendo, que es el tema de las auditorías. Ya. Eso se está levantando la información. Estas Sí. primeras decisiones no tienen que ver con eso. O sea, estos Ya. son procesos distintos. Para seguir el ejemplo en INJUV, ¿cierto? Que les estaba Sí. comentando, que es bien emblemático ese ejemplo. Hoy día, de todo el presupuesto, que son como 8.000 millones de pesos, el 75% se gasta en sueldos de funcionarios, que son alrededor de 170 funcionarios. 75% Sí, de sueldo, ya. el 15% en gasto administrativo, ¿cierto? Lo que hablábamos desde una oficina, ¿cierto? Viático, etcétera. Y solo un 10%, o sea, 800 millones en programas, que son finalmente lo que Lo que llega, ayuda. lo que llega de alguna forma a la ciudadanía. Entonces, ahí evidentemente uno dice, bueno, ¿hace sentido algo así? Creo que no. Y Perdón, esto- sí, pero Alejandra, ¿sí? a ver, muchos programas, los programas los tiene que dar alguien. Los programas tienen que ser dictados por funcionarios. Las oficinas, en este caso, ¿no es cierto?, tienen que estar a lo largo de todo el país. Entonces, claro, se escucha como desmedida un 75%, pero finalmente en lo que consiste un Servicio Nacional de la Juventud es que los jóvenes puedan tener acceso a programas, a información a lo largo de todo Chile. Entonces, en ese sentido, solo en ese sentido, no es descabellado que haya un porcentaje enorme de pagos a los funcionarios que tienen que llevar adelante esta repartición pública para que, ¿o no? Es como que No, usted es- me diga, es súper caro el hospital, pero si usted tiene, porque se van 80% en sueldo de doctor y uno dice, bueno, pero es que así funciona el hospital. Claro, es distinto. Yo creo que en este caso sí es sobredimensionado. De hecho, tal de sobredimensionado que desde el año 2021 se han reducido alrededor de un 70% del presupuesto para programas. Sin embargo, el gasto en personal no ha Ya, bajado. no se mueve. El año pasado se redujo respecto al presupuesto de este año en casi 1.400 millones de pesos los programas. No se tocó funcionario. Entonces, acá lo que pasa es que hay conciencia, por ejemplo, en el caso de NIJUV, de que no funciona bien, de que el gasto no está bien. De hecho, la comisión técnica que armó justamente el ministro Marcel, con el presidente Boric, que es una comisión ¿Detectó transversal, eso? una de las cosas que puso dentro de las propuestas era revisar la continuidad del INJUV. O sea, hay un consenso. De hecho, Ya, el mismo Congreso Nacional, cuando aprobó la ley de presupuesto para este año, No está siendo señaló eficiente ni hay que efectivo. rediseñarlo. O sea, de verdad hay un consenso. Resulta que el problema es que no se toman las decisiones porque son difíciles. ¿Por qué es Desde- difícil? Porque cuesta, no se ve bien Pagar ponerse el a costo. despedir, despedir a esa persona. Nos, Porque- nos evitamos estar dando explicaciones en los medios, Esto. nos evitamos Esto. la discusión con una asociación de funcionarios, con la Ah. NEF, entonces, con el Congreso. Entonces, que- evidentemente, en general se ha evitado. Hace 20 Ya. años que se habla del INJUV y sin embargo no se ha hecho nada. Usted escucha al subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, conversando en Primera Pauta. O sea, en términos simples, usted nos dice, llevarle 800 millones de pesos en beneficio a los jóvenes en Chile
nos cuesta 7.000 de trámite, por así decirlo, ¿no? De Exacto. camino, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué pasa en la Senadis, que también preocupa, o en la infancia? Todo lo preocupante apunta a si es que va a haber algún beneficio que reciben, un especialista que se va a dejar de contratar, un tratamiento que se va a dejar de dar. ¿Qué pasa allí? ¿Hay algún recorte que puede tener un efecto en esa área que es lo más sensible de todo? No, nos tomamos muy en serio eso. No estamos tocando ningún beneficio directo a las personas. Y eso lo puedo dar fe y de hecho lo hemos hablado a nivel de medio y a los parlamentarios revisemos uno por uno los ítems porque es complejo. Yo entiendo que el titular grueso uno dice, oye, acá están afectando algo. Hay una suerte también a veces de mala fe al momento de leer estas cosas. Por ejemplo, el ajuar, o sea, que es está dentro del programa de apoyo a recién nacidos. ¿Pensarían ustedes o alguien que este gobierno va a querer reducir eso? No tiene sentido. Lo que pasa ahí es que hay un sobrestock. La tasa de natalidad viene bajando hace muchos años y resulta que se sigue comprando en la misma cantidad. Evidentemente sobran los ajuares, se van guardando en bodega, no se ejecuta. Entonces no tiene mucho sentido, pero nunca una voluntad de decir, oye, esto no sirve, lo vamos a eliminar. Esto que suena como casi a maldad, digamos. Y tampoco ampliar, lo digo por Senadis, por ejemplo. Si hay más niños con discapacidad que requieren apoyo, ¿esto nos está impidiendo que más ingresen y solo se mantenga la cifra actual? Lo que pasa es que son dos líneas distintas. Ya. Hoy día estamos haciendo este ajuste de presupuesto, que es una rebaja. Otra cosa es la discusión que tengamos el próximo año respecto a la ley de presupuesto, donde pueden haber cambios mayores. Por ejemplo, derechamente un programa que está mal evaluado se podría a fin de año discutir en el Congreso y sacar derechamente ese programa e incorporar, por ejemplo, aumentar los recursos en Senadis para beneficios sociales directos a las personas con discapacidad. Yo les quiero plantear que respecto a la ley de presupuesto 2025 hacia el 2026, más la rebaja del 1% del gobierno anterior, hubo afectación de beneficios sociales directamente. A mí me preocupa, por una parte, la oposición política en ese momento que no lo levantó. No se discutió, yo entiendo que ahora están todos como atentos, porque es como el gran tema. ¿Cómo? Se ¿El eliminó año pasado qué dice? de la ley de presupuesto del presidente Boric, 2025 a la 2026, más la rebaja que hicieron este año más el gobierno pasado, hubo afectación de beneficios sociales y de hecho nosotros lo tomamos muy en cuenta. O sea, por ejemplo, ahí sí se perdieron los beneficios sociales, dice usted. Absolutamente. O sea, sí, por eso, y lo digo porque justamente nos dio luces para no cometer esos errores. Ya, ¿cuáles? Por ejemplo, hay un programa, plan de invierno para personas en situación de calle. Nosotros tenemos una oficina de calle y que el objetivo en el caso de los albergues es que básicamente no se mueran personas, ¿cierto? Ya. Nos llamó un alcalde apenas llevábamos pocas semanas en el gobierno y nos dice, oye, ¿qué pasó? Yo tenía 3 albergues el año pasado y ya tengo 1. ¿Y por qué pasó? Bueno, porque se habían reducido 2.000 millones de pesos en todo ese programa. O sea, esa cuestión evidentemente... Y eso pasó colado, por así decirlo. Nadie se da cuenta, ¿no? Tal cual. Y eso que es una afectación brutal. O sea, de hecho puede significar la vida de una persona. Por ejemplo, en personas mayores, que los presupuestos son insuficientes. Ya tenemos muchas personas mayores que lamentablemente sufren, por ejemplo, el abandono social. Personas que están solas, que necesitan los ELEAM, que se llama, que son estos establecimientos de larga estadía para personas mayores. Se redujo el presupuesto también. Hubo una reducción que además parte de ese presupuesto era para los pacientes sociosanitarios, que es otra discusión que tenemos hoy día, ¿cierto? Pacientes que se quedan en los hospitales pese a no requerir... Sí, la ministra de Salud ha hablado de eso. Entonces, ahí hay una rebaja también súper sustantiva. Está el tema del INJUB. Hay un programa de apoyo a la salud mental, que era un tema súper emblemático del presidente. Preguntar también. Breve. Deja que, por favor, sí, solo 15 segundos para la siguiente pregunta. Claro. Hay un programa de apoyo a la salud mental que está dirigido a personas en situación de calle y a niños vinculados a un programa Abriendo Caminos, que son niños que nacen en la cárcel, por ejemplo, menores de 2 años y después egresan. Ese caso también tenía una línea de salud mental que también se eliminó. Entonces, son temas súper sensibles. Yo de verdad lo hago presente porque justamente al mirar esas rebajas dijimos, acá no podemos caer en lo mismo. Nosotros tenemos que de verdad no reducir ni un solo beneficio directo a las personas. Ya, pero lo que pasa, a ver, para entender, hablamos esta mañana con Alejandro Fernández, subsecretario de Servicios Sociales, por toda esta controversia que se ha generado por esta baja de recursos, ¿no? Esta reducción de más de 32.000 millones de pesos en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por ejemplo, ya, hablamos del ajuar, que se ha hablado mucho estos días, yo creo que ya dijo la vocera que ninguna guagua va a quedar sin ajuar. Exacto. Vamos, por ejemplo, a temas que son relevantes y que tienen que ver con temas sistémicos. Cuando se va a reducir 12.748 millones de pesos al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ¿qué significa eso? Porque cuando hablamos de eso, hablamos de que sabemos que el Sename es una problemática arrastrada por años, que los niños y jóvenes que crecen ahí terminan siendo, ¿no es cierto?, prisioneros de la delincuencia, que pueden terminar siendo soldados. Es decir, que
el efecto dominó de este tipo de políticas públicas afecta a muchas otras áreas de la sociedad y de los ministerios. Cuando usted dice que van a apretar el cinturón en 12.748 millones en el ex-Sename, ¿en qué? Sí, es importante, evidente también ahí que nosotros compartimos la problemática. O sea, aquí el subsecretario de la Niñez, que de hecho Marcelo Sánchez que lleva esta línea, y la propia ministra y el programa de gobierno pone mucho énfasis en el tema niñez, ¿cierto? Niños y adolescentes. Claro, ¿en qué cosas la van a cortar? Sí, esto es bien específico, tiene que ver con un programa de diagnóstico y pericia, que nuevamente tiene que ver también con una subejecución. De hecho, no se entiende por qué se aumentó tanto este año, porque no tiene que ver solamente como con bajar respecto al histórico, sino que creció mucho. De hecho, el año pasado, por ejemplo, la ley de presupuesto eran casi 40.000 millones de pesos y se ejecutó un 63%. O sea, hubo mucho pero corresponde a funcionarios, a residencias del ex-Sename. O solo a- subejecución, o solo recortar la diferencia de subejecución. Sí, lo que le decía, un diagnóstico clínico no tiene que ver con afectar a los niños, niñas, adolescentes que estén, por ejemplo, en una residencia. Se reduce lo que sobró. Es exacto, porque es histórico. Después, para este año, desconozco la razón, sube a 54.000 millones. ¿Qué sentido tiene? Lo que le asignan. Exacto, cierto que ya Pero el año ya pasado están subejecutando, y mucho. Entonces, si esto ahí, bueno, después les podría compartir el gráfico. Ahí estamos viendo el gráfico, Entonces, sí. uno ve la diferencia entre el rojo es lo que se ejecuta y el azul es lo que se presupuesta. Quizás Sí, la ahí lo pregunta- están viendo. Entonces, nuevamente, insisto con lo que les decía antes. Hoy día estamos ajustando presupuestos a lo real. No tiene que ver con la discusión que tengamos que tener hacia el próximo año, donde efectivamente uno podría decir, oye, en vez de estar poniendo pero más estos recursos presupuestos en no esto, son al ojo. Los presupuestos no son al ojo. Asumo. Digo, sumamos, entonces, No. por algo lo determinan el presupuesto, ¿no? no deberían ser al ojo, pero hay mucha discusión política también. O sea, una cosa es la parte técnica que prepara DIPRE, el Ah. Ministerio de Hacienda, pero en el Congreso evidentemente hay unos debates que a veces llevan a financiar programas, por ejemplo, que no Subamos tienen... el 3% salud, Claro, es y como que mucha- suene bien. Exactamente. Ya. De hecho, el caso con ADI, nosotros preguntamos por qué constantemente se da un presupuesto mucho más alto que lo que se ejecuta. Y la respuesta era política, era, oye, es que no podemos aparecer como Congreso rebajando esa plata. O sea, y eso pasa mucho. Entonces, efectivamente, Claro, hay ahora, argumentos eso- técnicos, muchas veces son más bien Sí. explicaciones políticas. Ahora, probablemente, subsecretario, eso no lo van a poder evitar porque el Congreso va a seguir dando la discusión de presupuesto en este gobierno de cualquier tinte político y la voluntad o la intención de los parlamentarios, ahí mucho no se va a poder influir. Pero quiero preguntarle, la mayoría de los ítems que usted señala, donde se van a hacer estos recortes, usted dice que finalmente son problemas que tienen un presupuesto que no terminó, que al final no se ejecutó. ¿Ya? Que finalmente el corte, la grasa que van a recortar es porque se pidió un cierto presupuesto, pero que al final no se... Ahora, que no se ejecute bien, no sé si significa que necesariamente usted lo tiene que recortar. Que no se ejecute bien no podría significar en la línea de la eficiencia que el gobierno dijera, ¿sabe qué? Aquí no se está ejecutando bien el ex-Sename. Entonces, con este dinero nosotros vamos a generar un plan efectivo, porque sabemos que ahí hay problemas. O sea, el gobierno anterior no resolvió el ex-Sename. No, por Y el anterior, y el anterior, y el anterior. Entonces, decir, ¿sabe qué? A nosotros este tema nos preocupa tanto que con lo que sobró no vamos a recortar ese ajuste que no entendemos. Lo vamos a redireccionar. Lo vamos a reinvertir. O ejecutar más alto. O vamos a Ejecutarlo todo. Vamos a hacer nosotros, este gobierno vamos a hacer una apuesta mayor por un tema que es clave para distintas áreas de la sociedad. A ver, como les decía, esto se enmarca en la discusión también respecto al déficit fiscal y esta ley de reconstrucción nacional. O sea, evidentemente el ministro de Hacienda responsablemente tiene que hacer un ajuste para poder hacer esa reforma. Entonces, como insisto, hoy día esto tiene que ver con este decreto de rebaja y ajuste respecto a su ejecución. Es histórica en todo caso, no es que el último año se ha ejecutado más bajo y por eso lo vamos a ajustar. Este es otro debate el que tenemos que tener después, el debate respecto a poder aumentar recursos. Como les decía, la ley de presupuesto fija techos, por lo tanto, Claro. la discusión sobre el techo del próximo año, dónde va a estar el foco, por ejemplo, en servicio de protección respecto a residencias, programas ambulatorios, evidentemente ahí sí podemos tener esa discusión y aumentar esos recursos, mover recursos. Sí. Como le digo, no es necesariamente que la línea final crezca. Lo importante es cómo generamos mayor impacto. Con la misma cantidad de recursos se puede generar mayor Subsecretario, impacto, absolutamente. Mi última pregunta, porque ya nos pasamos del tiempo, lo que viene para el 2027, CIPER dice que la proyección que traen son hacer varios recortes de gastos hasta llegar a los 6.000 millones que pide Hacienda, y uno de ellos es pensión básica solidaria en validez, que la disminuiría en 91.000 millones. Eso estoy hablando, no es lo mismo que está hablando ahora, sino que esto es para adelante.
¿En qué le puede recortar 91.000 millones de pensión básica, solidaria e invalidez? ¿Allí también había ineficiencia de uso? ¿O posible? Sí, yo sé que no es toda su área, pero... Sí, yo me voy a pronunciar respecto al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, pero sí, más allá de ese caso, voy a existir la diferencia entre el decreto, ¿cierto?, que rebaja, después este trabajo súper riguroso que hicimos junto con el Ministerio, y estas recomendaciones que se hacen habitualmente. O sea, yo he trabajado antes en el gobierno, siempre llega una recomendación desde Hacienda cuando uno está preparando lo que se llama el presupuesto exploratorio del año siguiente, y ahí se dice reformular, ajustar. Entonces, en ese marco, bueno, esa es una discusión que tendrá que tener. Esa hoja no es nueva, no es exclusiva de este gobierno. No significa que se esté generando ese efecto, y eso es importante para efectos de, cuando, en la línea de esta discusión. Sí, tenemos que terminar, estamos pasados, pero en la línea de lo que le plantea Gerardo, simplemente haciendo puntos sobre el tema de la discapacidad. En el decreto, que esto está firmado, el decreto firmado por Hacienda dice que ustedes en el Ministerio de Desarrollo Social van a ajustar 1.135 millones menos para el SENADIS, para el Servicio Nacional de la Discapacidad, y 3.018 para el Servicio al Adulto Mayor. Dos temáticas clave. Yo me pregunto, ¿dónde le va a ajustar a la gente con discapacidad? ¿O también hay problema que hay muchos funcionarios? ¿O su ejecución? No, son líneas presupuestarias, como insisto. ¿Pero quién le puede ajustar? Por eso es que, como les decía antes, nosotros no estamos afectando ni residencias de personas mayores, ni niñez, ni discapacidad, como sí se hizo antes. En el caso de SENADIS, hay unos programas que son transferencia de recursos dentro del Estado. Eso es el caso que estamos bajando. Tiene que ver, por ejemplo, con generar mayor cultura de inclusión a nivel de funcionarios, que evidentemente uno todo puede decir que es importante, sí, pero no está afectando directamente, generando beneficios sociales para personas con discapacidad. Por lo tanto, dado el ajuste, vimos una posibilidad de reducir. Lo que no tocamos fue, por ejemplo, las ayudas técnicas. Eso tiene que ver con beneficios muy concretos para las personas, una compra de una silla de ruedas, un catre, todo eso, por ejemplo, que es súper concreto, o una residencia que se hace cargo de adultos con temas de discapacidad. Evidentemente, eso no tocamos ni un solo peso, revisémoslo con detalle, pero, por ejemplo, esa transferencia de recursos dentro del Estado creemos que era algo totalmente prescindible. Subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, le damos las gracias a haber venido aquí al estudio de Pauta, porque esto da para muy largo. Muchas gracias. Sí, Así es, gracias. Gracias, Claudia. Feliz vengo de nuevo. Ya, muchas gracias.